Noveno. Algunos datos actuales, año 2012, 2013 y 2017, sobre los medicamentos y su asociación con la psiquiatría organicista. El último premio Nobel de Medicina, Richard Roberts, en el correo de internet del 2 de febrero del 2017, denuncia el gran trabajo de las empresas farmacéuticas dentro del sistema capitalista. Prefieren los beneficios económicos a la salud y detener el proceso científico en la curación de enfermedades no es tan rentable como la cronicidad. Además, sostiene algo que ya desde el siglo pasado se viene conociendo, abro comillas. Se reveló que las grandes empresas farmacéuticas en Estados Unidos gastan millones de dólares con los médicos para promover sus medicamentos. Este científico también hace alusión a algunos fármacos que podrían curar, no son investigados. La pregunta es, ¿hasta qué punto es válido y ético que la industria de la salud se rija por los mismos valores y principios que el mercado capitalista? Los términos que utiliza Richard Roberts son muy fuertes en cuanto a esta forma de práctica se refiere. Ver www. Richard J. Roberts, Premio Nobel de Medicina. We would sit behind a two-way mirror along with the parents. We would then look at the child. We would do small manipulative activities with them to see where their deficit was. It was wrong what we were doing. We were looking at a 5-minute glimpse of this child's life and saying, okay, here you go. Here's a little pill, take it, you'll be fine. Esas pildoritas como Ritalin, Adderall y Concerta las clasifica la Administración para el Control de Estupefacientes de Estados Unidos como sustancias muy adictivas, igual que la cocaína, la heroína y la metanfetamina. When I was on the Ritalin, it made me just feel totally different, like I wasn't even who I was. I was, flipping out, was twitching, going crazy. I felt like I was out of it all the time, like I wasn't there, I wasn't human. You're just a zombie, pretty much. You do what you can just to get by and just don't do anything extra. My mother never teased me, but she thought I really had ADHD and I was wrong, and I had something wrong with me. So I thought she'd feel bad and feel sorry for me if I died, but then again, I thought that she would miss me a lot, and I also love her a little more than I wanted to kill myself. And so I stopped when I realized that. La abundancia de medicamentos recetados creó una nueva fuente de ingreso para los chicos: vender sus medicamentos a sus compañeros. It's called kiddie cocaine. They take the Ritalin and they just repackage it and they sell it on campus to the kids because it's like speed. I figured if I was gonna do drugs, I might as well make it worth it. And I ended up doing street drugs, and then I ended up getting into it really bad. We're looking at marijuana and other things as being gateway drugs, and actually the so-called medications are a greater gateway drug. The Ritalin drugs are backfiring big time because if the child is already disruptive and he takes cocaine, he's going to be a lot more disruptive after he's taken it. It is not going to calm him down. Boom, she got on the drugs and her personality changed, her behaviors changed, they became erratic and dark and violent, and it was just a nightmare. He kept having adverse reactions, becoming very, very angry. He could not control his behavior, he couldn't control his temper. He was on 5 different psych meds, Prozac and lithium, and he was 7 years old. And he was unable to function. He would have rages and then crying and all kinds of just violent rages, grabbing knives and all of this. The list includes 15-year-old Kip Kinkle withdrawing from Prozac when he shot 22 classmates, killing 2 after murdering his mother and stepfather at his home in Springfield, Oregon. 18-year-old Jason Hoffman on Effexor and Celexa when he opened fire at his California high school, wounding 5. 15-year-old Sean Cooper on a mix of antidepressants when he shot students in Idaho. And 17-year-old Eric Harris on Luvox when he and partner Dylan Klebold killed 12 classmates and a teacher in the bloodiest school massacre yet, Columbine.
Todo esto eclipsa la mismísima razón de que los niños acudan a la escuela en primer lugar, para recibir una educación. Desde 1970, Estados Unidos ha caído del 9º al 28º lugar en el mundo académico. Durante ese mismo periodo, el número de estudiantes americanos etiquetados con trastornos de aprendizaje se disparó y la venta de drogas para el TDAH se multiplicó 32 veces. Children don't ask for psychiatric drugs. Children don't ask to be diagnosed. They don't want to be called crazy. So you ask the classic Roman question, legal question, cui bono, who benefits? The people who makes the diagnosis. El uso progresivo de la medicación en psiquiatría ha llevado a los mismos estados donde el consumo es mayor a buscar métodos menos agresivos, debido a los poderosos efectos colaterales de los mismos, los cuales incluyen arritmias cardíacas e infartos. En algunos casos, es por esto que la FDA, en 1987 en Estados Unidos, a propósito de los medicamentos tricíclicos para la llamada enfermedad del siglo, la depresión, aprobó la comercialización, abro comillas, de todos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, SSRI por sus siglas en inglés, sin consecuencias nocivas para aquellos que los consumen. Todos se beneficiaron, porque la llegada de estos nuevos fármacos también cambió la forma en que se diagnosticó la depresión. Antes se creía que los cuadros profundos y reiterados provenían de un desbalance químico en el cerebro y por eso se le conocía como la depresión endógena. Aquella de un evento exterior como la muerte de un familiar o un fuerte estrés se denominaba exógena o episódica. La primera era una enfermedad y la otra no. Sin embargo, pronto los médicos notaron que ambas reaccionaban de la misma manera al tratamiento con los SSRI, por lo que concluyeron que todas las depresiones, sin importar su grado, tienen una raíz biológica. Todas, por lo tanto, son una enfermedad que debe ser tratada por terapia o psicofármacos. En 1971, en Estados Unidos, el psiquiatra Louis Jolly West, continuando el legado de racismo de la psiquiatría, ideó un experimento secreto de terapia de aversión llamado Centro de Violencia. Su plan, financiado por el gobierno, era implantar electrodos en el cerebro de hombres afroamericanos e hispanos para darles choques si mostraban cualquier comportamiento violento. Y si eso no funcionaba, castrarlos químicamente con drogas. Cuando la proposición racista de West enfrentó la indignación del público, el plan se archivó. Aunque las implacables teorías racistas de la psiquiatría fueron neutralizadas, no fueron detenidas. En 1994, el psicólogo Richard Herrnstein, coautor de La curva de Campana, afirmó probar que los negros eran genéticamente discapacitados y, por tanto, inferiores a los blancos. The bell curve really argues a very old eugenics idea. It argues that people are born with different kinds of intellectual abilities, that these are inborn pretty much at birth. It goes back to the notion that somehow black people are genetically and biologically inferior to white people as a way to justify what was really its programs of social racism and social sexism. And you see that kind of thinking going on in public school testing and IQ testing and educational testing and tracking. And this new tool fit into that old mold. It was a new tool that could prove the intellectual inferiority of African Americans. Psychiatric profession has done great damage, certainly in the past, and far too many in the present too, to subvert democracy and perpetuate racial stereotypes, even more, deep racism in society. We have to battle against this continual misinformation, disinformation, pseudoscience. It can be repackaged in whatever form or format it is. But if it is based solely upon the color of one's skin and then is the merit of that human being, I just reject it. Se toma como referencia el caso de la depresión por el éxito desmedido, incluso escandaloso, por las ganancias muy poco publicadas por los laboratorios farmacológicos, como lo sostiene el Premio Nobel de Medicina en 2016 Richard Roberts. Los datos más recientes, como lo reconoce el psiquiatra Ernesto Brownstein en 2013, y los cuales están en constante progresión. Es paradójico afirmarlo que mientras los avances
y la solución de las enfermedades en la medicina científica crece de manera exponencial. En cambio, las que crecen en forma exponencial en la psiquiatría organicista son las ganancias económicas de los laboratorios productores de psicofármacos, pero sin aportar ni alcanzar ningún logro significativo en las soluciones de los problemas y síntomas de la clínica psicopatológica. Los datos recientes datan de 2008. Abro comillas, se gastaron más de 20.000 millones de dólares en antidepresivos, de los cuales 12.800 millones de dólares corresponden a Estados Unidos únicamente. Un enorme porcentaje de la población los usa de manera constante e intermitente. En el año 2010 se hicieron más de 250 millones de prescripciones, según el informe oficial del Instituto de Salud de Estados Unidos, publicado en el año 2011. Los antidepresivos ocupan el segundo lugar en el tipo de medicamentos recetados después de aquellos fármacos que reducen el colesterol en el corriente sanguíneo. Este dato lo podemos encontrar en internet www.doctissimo.com. Se puede observar cómo un fármaco de una enfermedad sanguínea reconocida es colocado casi en el mismo lugar de la prescripción en las formas de depresión, exógena o endógena, cuyos factores etiológicos son confusos y desconocidos. Las críticas más contundentes acerca del carácter científico de los psicofármacos usados para combatir la depresión, dada la multiplicidad de efectos secundarios. Entre ellos tenemos que la depresión no es una entidad clínica sólida, pues esta tiene un aspecto cíclico a nivel temporal. Esta no se instala para siempre, pero el uso constante del fármaco favorece el paso de la depresión de algo temporal a una situación de cronicidad. Se asocia a ella también los efectos colaterales como la interferencia en el funcionamiento sexual. Algunos consideran que los antidepresivos deben llamarse al mismo tiempo antiafrodisíacos por las consecuencias que tienen sobre la vida sexual de quienes los utilizan. Estos estudios no son referencias aisladas, sino que son conclusiones a las que llegan la mayoría de investigadores que no están asociados y comparten las exuberantes ganancias de la industria farmacéutica. Allí también podemos alojar todos los trabajos que alrededor del planeta hacen las escuelas lacanianas en el mundo. Algunas asociaciones y escuelas están citadas en la página 26 de este trabajo. Allí se pueden encontrar importantes aportes de casos clínicos sobre este tema y sus desarrollos teóricos. Ver entre otros Tercer Encuentro del Campo Freudiano, 1984, artículo La Depresión, Editorial Manantial, Buenos Aires. En su texto sobre clasificar en psiquiatría en el 2013, al final del capítulo sobre el dispositivo de salud mental, Néstor Braustein da cuenta de las conclusiones a las que han llegado sobre el tratamiento de las depresiones algunos investigadores ajenos a la industria farmacológica, quienes describen en el British Medicine Journal el 22 de enero del 2013, cito, abro comillas, sostiene el Dr. Spencer que los antidepresivos se prescriben con mucha frecuencia por periodos muy largos y tienen pocos, si es, algunos efectos benéficos. Las prescripciones han aumentado en un 10% solo en el año 2011. Él cita un estudio reciente según el cual, en verdad, solo hay 1 de cada 7 pacientes que estiman beneficioso el resultado. Para el médico, la actual definición del DSM-4 y del inminente DSM-5 que autoriza a diagnosticar trastorno depresivo después de 2 meses de la afección es muy laxa y ocasiona un exceso de medicación. Agrega que el 75% de los autores de las definiciones de trastornos del humor tienen vínculos con las compañías farmacéuticas. Tajantemente afirma que, abro comillas, la enfermedad mental es la gallina de huevos de oro de la industria, pues es incurable, común, prolongada y requiere de múltiples medicaciones y recetas. El nexo con la industria ha impregnado un esquema farmacéutico para tratar la enfermedad mental en lugar de las más efectivas terapias basadas en la palabra. Cierro comillas.
A estas afirmaciones del Dr. Spencer se suman otras que dan otros puntos de vista. Es así como el profesor de psiquiatría en Escocia de la Universidad Aberdeen, el Dr. Wright, objeta a su colega que se debe ser cauto con este tipo de afirmaciones y que los cambios no han sido tan importantes en la cantidad de prescripciones de los fármacos. Sin embargo, el Dr. Wright admite, abro comillas, que las terapias verbales son por lo menos tan efectivas como la medicación antidepresiva y que esta última no es una panacea, sino tan solo un elemento disponible para el tratamiento, que puede administrarse simultáneamente con la psicoterapia y que no está siendo recetada de manera abusiva. Pero aparece un dato interesante entre las opiniones de estos dos profesionales en salud mental, según Néstor Braustein. El primero, el Dr. Spencer, en su publicación considera que no tienen ninguna relación financiera con laboratorio alguno, mientras que su colega Reid sostiene e informa haber recibido pagos por conferencias y congresos por AstraZeneca y los laboratorios Sanofi por participar en un consejo consultivo. En consecuencia, le corresponde a cada lector crear y construir sus propias deducciones.